Ok, bien. Iniciamos esta clase, ¿no? En primer lugar, darle la bienvenida a los nuevos participantes que recién se ha incorporado a este curso de asistente técnico de residencia y supervisión de obra, ¿no? Este es el módulo uno, que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Vamos a ver unos aspectos generales. Los que ya me conocen, bueno, soy el abogado, doctor Walter Raúl Arboleda Fajardo. Voy a ser su docente para el módulo uno, que es la Ley de Contrataciones y su reglamento. Bienvenidos, darle las bienvenidas a todos al Centro de Capacitación y Desarrollo y esperamos que esta clase sea de su agrado y no se preocupen, ¿no? Las clases son grabadas. Al terminar la sesión, ¿no? Se van a subir a la plataforma para que ustedes puedan ver. Al igual que las diapositivas, también se les va a compartir para que pues, ustedes puedan tener el acceso a la información que se está compartiendo en este momento. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulos, demos inicio a esta clase. El curso de asistente técnico de residencia y supervisión de obras. Módulo uno, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Ok. Primera sesión, listo. En contenido de esta primera sesión vamos a hablar de la normativa y las bases de las contrataciones del Estado, procedimientos de selección y sus tipos, tipo de documentos de procedimiento y la ejecución contractual, propiamente dicho. ¿Ok? En este curso vamos a hablar un poco de las tres fases de la ley de contrataciones. En este caso sería los actos preparatorios, la etapa de selección y la etapa de ejecución contractual. Todas esas tres etapas las vamos a tocar en esta sesión y vamos a comentar un poco sobre el desarrollo de ciertos temas que es de importancia para que ustedes puedan entender un poco de la ley de contrataciones y el reglamento propiamente dicho. ¿Ok? El objetivo es, al terminar esta primera sesión, el alumno ha adquirido las capacidades para entender el marco general, ¿no? De la contratación del sector público y su regulación jurídica. Normativas y fases de la contratación del Estado. El marco legal en la actualidad es la Ley 30225, Ley de Contratación del Estado, y modificatoria por el texto único ordenado, ¿no? Del Decreto Supremo 82-2019-EF. El Decreto Supremo 344-2018, que aprueba el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, y ha sido modificado por el Decreto Supremo número 337-2019, 168-2020, 250-2020, 162-2021, 234-2022 y 308 del año 2022. Asimismo, el marco normativo de la Ley de Contratación del Estado también establece algunas directivas en las cuales hacen precisiones sobre ciertos temas, como por ejemplo el Plan Anual de Contrataciones, que en la normativa lo encontramos en un aspecto general, pero en la directiva propiamente dicha que se les va a compartir, no se preocupen, vamos a encontrar de una forma específica cómo es el, la aprobación del Plan Anual de Contrataciones, que es muy importante, ¿no? Para poder hacer la ejecución propiamente dicha de los procedimientos de selección. Asimismo, también voy a dejar como material, ¿no? La guía para poder elaborar requerimientos, para que ustedes tengan un entendimiento de cómo elaborar sus requerimientos, ¿no? Guías aprobadas por eh, la OCE, y con ellos nos ceñimos todo lo que trabajamos en el Estado, nos ceñimos en esas guías para poder hacer una implementación de los requerimientos propiamente. Ámbito de aplicación de esta normativa. El ámbito de aplicación de la Ley de Contratación del Estado es a entidades del Estado, bienes, servicios y obra, y los fondos públicos. ¿Correcto? Ese es el ámbito de aplicación de la norma. Ok. Sigamos. A ver. Objetos que contrata el Estado. Compra, venta, suministro, que son en el caso de los bienes, ¿no? Servicios generales, arrendamiento y seguros, servicios de consultoría, consultorías en general y consultoría de obra, que es en caso de los servicios, y obras son contratos de obra. En la consultoría de obras tenemos que son el expediente técnico, elaboración del expediente técnico de obra, la supervisión de la obra y la supervisión de elaboración del expediente técnico de obra, ¿correcto? Como todos sabemos, un preámbulo para
para yo realizar una contratación de una obra, ¿no? Para empezar yo tengo que tener un expediente técnico de obra, ¿correcto? Una vez que tenga el expediente técnico de obra y haya sido aprobado el expediente técnico de obra, ¿no? Con ello nos vamos a ceñir a la contratación de la obra propiamente dicha. Y recuerden que para cada obra, para cada ejecución de una obra, siempre hay una supervisión. Siempre se contrata a una empresa supervisora que me ejecute, que me supervise, valga la redundancia, perdón, ¿no? La ejecución de dicha obra. Correcto. Tengan en mente siempre ello, ¿de acuerdo? No obstante, con las tres características son excluidos, pero supervisados por los acciones menores a 8 ítems, las donaciones, proveedor único de servicios públicos, convenios de cooperación y gestión de naturaleza análoga, ¿no? Y proveedor no modificado que se realicen con otro Estado. ¿Correcto? Lo que quiero decir, que en la normativa nos establece un marco general, ¿no? Y es de carácter obligatorio lo que está estipulado en la normativa para aquellas contrataciones que superan las 8 ITs. Pero para aquellas contrataciones menores a 8 ITs, ello no lo encuentro reglamentado en la normativa de la ley de contrataciones. Entonces ustedes preguntarán, profesor, pero si yo no tengo una reglamentación respecto a una contratación de menores a 8 ITs, ¿cómo yo puedo, ¿no? Ceñirme, en qué normativa ceñirme para yo poder realizar para yo poder realizar ese tipo de contrataciones, para yo poder, ¿no? Tener la certeza de que lo que estoy haciendo, el procedimiento que estoy realizando es correcto. Bueno, en las entidades del Estado, como sabemos, la contratación de menores a 8 habitantes no está estipulada en el reglamento, es decir, no hay un aspecto que me regularice dichas contrataciones, ¿no? Las entidades optan por realizar directivas internas. En dichas directivas internas, ¿no? Lo que nosotros aprobamos en realidad es una directiva administrativa o una directiva, ya sea de la gerencia general o entidad de donde estén, en la cual establecemos el procedimiento para aquellas contrataciones cuyo monto es menores a 8 ITs, ¿correcto? En dichas contrataciones, ¿no? En dicha directiva, vamos a ver cuál es el procedimiento, cómo inicia el requerimiento, la indagación de mercado, los proveedores que debo contener para poder validar esa indagación de mercado, cómo realizan la contratación, cuál es el procedimiento en caso de una resolución del contrato, procedimiento en caso de una nulidad propiamente dicha, ¿no? ¿Cuándo tengo yo que emitir la orden? ¿Cuándo tengo que notificarla? ¿Cuáles son los plazos que tengo que establecer para realizar ese tipo de acciones? Todos esos parámetros yo lo establezco en una directiva para menores a 8 ítems. Entonces ustedes dirán, profesor, entonces cada entidad maneja una directiva interna. Exacto. Cada entidad maneja una directiva interna, pero ojo, esas directivas internas no tienen que ser ajenos, ¿no? A los parámetros establecidos en la ley de contratación. Es decir, yo no puedo establecer acciones o condiciones que contravengan una contratación del Estado, una contratación. ¿Correcto? Yo no puedo establecer plazos exuberantes de los cuales no me establece la ley de contrataciones. Tenemos a la ley de contrataciones como una norma especial, ¿correcto? En la caso de contrataciones del Estado. Es una norma especial. Lo que no está estipulado en los términos legales, lo que no está estipulado en la norma especial, nos vamos a la normativa general, que puede ser el Código Civil o el Código Penal, la Constitución Política. Podemos agarrar ciertos aspectos, pero en este caso tenemos una normativa especial. Y la directiva que yo estoy elaborando, menores 8 IT, tiene que ser en atención a esa norma especial. Es decir, no me puedo establecer ciertas condiciones que prohíba esta normativa, ¿correcto? ¿No? Como, por ejemplo, debe haber una pluralidad de postores cuando hacemos nuestra indagación de mercado, pluralidad de postores, pluralidad de marcas en lo que es indagación de mercado, ¿no? Y así como de repente el tipo de procedimiento que uso para realizar mi indagación de mercado, que es también lo tengo que establecer dentro de mi normativa. Puedo trazar de las tres fuentes, que son las fuentes de indagaciones propiamente dichas, los valores históricos o los valores estipulados en el SEAS, en la condición por SEAS.
¿correcto? Esas son las tres fuentes que yo puedo utilizar en mi navegación de mercado, que deben estar establecidas en mi normativa de contratación del Estado, ¿correcto? Entonces, ese, esa condición yo lo establezco para hacer una contratación, por ejemplo, en un caso de un procedimiento de selección. Pero como la menores 8 ITs no se encuentra regularizada por la ley de contrataciones, es decir, no me habla, no me menciona mucho cuál es el procedimiento, yo puedo establecer esas mismas condiciones en mi directiva. Y así yo tengo reglamentada cuáles son mis parámetros para hacer una contratación de menores a 8 ITs. Al igual que en caso de las donaciones, el proveedor único de servicios públicos y los convenios de cooperación de gestión o naturaleza análoga. Todo ese procedimiento yo lo puedo establecer en mi directiva para contrataciones, ¿no? En el caso de las donaciones, nos podemos regir lo que establece la SB, la SBN, perdón, Sistema de Banca Segunda Nacional, el SBS, perdón, ¿no? Y la SBN, pues tenemos un parámetro lo que establece cuáles son las condiciones para establecer una donación entre entidades. Es decir, para estos procedimientos, como lo que estamos viendo, que no están establecidos dentro de la normativa de contrataciones, tenemos una norma que lo puede regularizar. Entonces, cuando tengamos ese tipo de casos, ese tipo de eventos, lo que vamos a hacer, a seguirnos es en la normativa, ¿no?, que regula dicho procedimiento. Vamos a hacer como una relación para yo poder formalizar mi procedimiento. Para el de manual 8 ítems, hemos dicho que tenemos una directiva. Para las naciones tenemos una ley que me establece cuál es el procedimiento para las relaciones, que está en la, si no me equivoco, está en la SBN, si no me equivoco, Sistema de Banca Nacional. ¿Ok? ¿Correcto? Igual para los proveedores únicos de, a ver, Esther creo que alzó la mano. Sí, Esther, ¿tienes alguna consulta? A ver, sí. Si tienen alguna consulta, no duden en escribir al chat. Yo gustoso de poder resolver las consultas. No hay problema. Acá me indica que Esther ha alzado la mano. ¿Tienes alguna consulta, Esther? ¿No? Correcto. A ver. Bueno, entonces, sigamos. Tenemos intervinientes de las entidades en lo que son la ley de contratación del Estado. Tenemos que es titular de entidad, área usuaria, órgano encargado de contrataciones y el comité de selección. Estos son los intervinientes en las entidades. El titular de entidad es la persona encargada de aprobar los elementos administrativos y normativos internos para tener una mejor regulación, lo que me establece los procedimientos de la ley de contrataciones, ya sea como aprobación de bases, ya sea como aprobación del expediente técnico, el expediente normativo, el expediente de un servicio, todo eso son aprobados por una resolución del titular de la entidad. Por eso que es interviniente en las entidades. El área usuaria es aquella dependencia encargada de elaborar requerimientos, ya sea un bien, ¿no?, que elabora sus especificaciones técnicas para el caso de bienes, o simplemente también puede elaborar los términos de referencias, que es en caso de un servicio. ¿Correcto? Ok, correcto. En caso de un servicio, recuerden que son términos de referencia y cuando hablamos de bienes, hablamos de especificaciones técnicas. Eso siempre son datos que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros estemos en un procedimiento de selección y veamos que tiene por ejemplo, tiene especificaciones técnicas, entonces va a ser una adquisición de bien o un suministro. Pero si vemos que tiene ese término de referencia, es un servicio, ya sea un servicio general, servicio de consultoría, pero todo tiene que ver con servicio. Servicio, términos de referencia, TDR. Bienes y suministro, especificaciones técnicas. Porque siempre que tenemos que entender esa diferenciación en el caso del requerimiento del área usuaria, ¿no? Porque en los casos de las contrataciones por bienes,
debemos entender que son cuando superan los 480.000, son contrataciones, ¿no? Si en caso de bienes, licitaciones públicas, y eh, en caso de servicios, son concursos públicos, ¿correcto? Ahora bien, los topes hasta el año 2023, el tope era 480. Para este año 2024, los topes de cada procedimiento entiendo de que se han modificado, ¿correcto? Vamos a ver lo que nos dice la normativa del POSE. Para este año 2024, ¿cuáles son los topes de contratación? ¿Y por qué les hago ver el tema, les comento el tema de los topes de contratación? ¿Ok? Ya, correcto. Entonces, sí, se sigue manteniendo. Ya. Voy a compartir con ustedes los topes de contratación. Todos pueden visualizar lo que acabo de compartir, ¿no? Que son los topes del procedimiento para el año fiscal 2024, ¿no? Sí, todos pueden visualizar, ¿correcto? Sí, ingeniero. Ok, listo. Gracias. En caso de las contrataciones de procedimiento de selección, siempre es bueno tener este cuadrito, que son los topes de los procedimientos. Eh, yo lo voy a descargar y lo voy a compartir como material al culminar la clase, no se preocupe, para que ustedes tengan entendido. En caso de aquellos valores que superan los 480.000, cuando es mayor en caso de bienes, son licitaciones públicas, ¿no? En caso de obras, cuando superan los 2.8 millones, donde es mayor o igual que 2.8 millones, es una licitación pública. Para el caso de concurso público, cuando supera los 280.000, cuando 480.000 soles, perdón, mayor o igual a 480.000, es un concurso público. Eso es en caso de servicio, ¿no? En los demás casos, va a ser una adjudicación simplificada, un procedimiento por adjudicación simplificada, cuyo tope es mayor a 41.200, es decir, 41.200 es un monto, es el tope de 8 UITs. Entonces, superior a 4.200, eso es superior a 8 UITs, ¿no? Y menor a 480.000. Para bienes, igual para servicios también es un monto mayor a 41.200 y menor a 480.000, es un servicio, ¿no? En caso de obras, el tope para una adjudicación simplificada es mayor a 40.200 y menor a 2.800.000, ¿correcto? Este tope me hace ver cuál es el tipo de procedimiento. ¿Cómo yo puedo establecer estos montos? Estos montos yo los establezco en lo que son valores estimados y valores referenciales, ¿no? Dependiendo del procedimiento de la contratación, ya que sea un bien, servicio o una obra, ¿no? Yo determino cuál es mi valor estimado, cuál es mi valor referencial, ¿correcto? Entonces, una vez yo realizada mi indagación de mercado, ¿no? Yo determino cuál es el valor estimado o valor referencial de dicho requerimiento, ¿correcto? Al determinar yo ese monto y de acuerdo a mi cuadrito, ¿no? De los topes de contratación para cada procedimiento, yo puedo determinar qué tipo de procedimiento corresponde, ya sea una licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, contratación directa, comparación de precios, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, concurso de proyectos arquitectónicos. Yo ya puedo determinar a qué tipo de procedimiento corresponde. Correcto. Y no solamente es por el valor estimado, también por la característica del requerimiento, yo puedo determinar, ¿no? Eh, si es un concurso, una contratación directa o alguno de los procedimientos de selecciones, que es adjudicación simplificada, concurso público, licitación.
Lo más común es que ahorita en los procedimientos de selección, lo más comunes son las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicación simplificada. Siempre van a haber esos tipos de procedimientos de selección en cada entidad. La subasta inversa electrónica también va a haber. La subasta inversa electrónica, ¿no? También va a haber de acuerdo a la ficha homologada que tenemos. ¿Correcto? Y las contrataciones directas, que son aquellas contrataciones de manera excepcional. ¿Correcto? No, no siempre yo tengo que hacer contrataciones directas. No siempre es correcto. ¿Por qué? Porque aquí estas contrataciones son de carácter urgente, ¿no? Son contrataciones no programadas. Yo hago una contratación directa. ¿Y cuáles son las contrataciones programadas? ¿Y cómo yo programo mis contrataciones? Siempre es bueno hacer un review de eso. ¿Cómo yo sé qué contrataciones yo voy a realizar en mi año fiscal? ¿No? ¿Dónde está determinado eso? Eso yo lo determino en mi plan anual de contratación. ¿Cómo nace este plan anual de contratación? Ok, hagamos un pequeño review de todo lo que estamos viendo, ¿correcto? Hagamos un pequeño review. Les voy a comentar cómo nace lo que es este plan anual de contratación. Que es bueno, siempre es bueno tener en cuenta estos parámetros, ¿correcto? Voy a compartir la diapositiva y antes de continuar con los temas de la diapositiva, vamos a hacer un breve resumen de lo que es un plan anual de contratación. Este plan anual de contrataciones es aprobado por el titular de la entidad, ¿no? En los primeros días del inicio del año fiscal de cada año. ¿Correcto? Entonces, en ese plan anual de contrataciones se determinan todas las contrataciones que yo voy a realizar durante mi año fiscal. ¿Y cómo nace esto? Esto nace a través, de acuerdo al requerimiento que me solicitan las áreas usuarias. Entonces, un año antes de aprobar mi plan de contrataciones, a fines de año, al término, en el mes de diciembre aproximadamente, las áreas usuarias remiten sus requerimientos para el próximo año. Entonces, yo como órgano encargado de contrataciones, ¿qué hago? Junto todos esos requerimientos, lo junto, y formo mi cuadro de necesidades. De acuerdo a este cuadro de necesidades consolidado, yo consolido todos esos requerimientos, voy a determinar aquellos requerimientos que van a pasar un procedimiento de selección, ¿no? Como ya son de contrataciones continuas. Entonces, esos procedimientos de selección, en mi plan anual de contrataciones, yo voy a determinar cuándo se va a convocar. Supongamos, yo tengo, de repente, yo trabajo en el Ministerio de Salud, supongamos, ¿correcto? Yo soy una persona que trabaja en el Ministerio de Salud, ¿ya? ¿Correcto? Y entonces yo tengo una adquisición de medicamentos que me va a durar por todo un año. Mi primer requerimiento llegó en el mes de agosto, por ejemplo. Y como es un periodo de un año, culmina en agosto del próximo año. Entonces, como yo cada año siempre voy a utilizar el mismo producto, entonces, yo al momento de realizar mi plan anual de contrataciones, yo tengo que prever cuándo va a ser mi mes de convocatoria. ¿Para qué? Para que ese producto, que sabemos que es continuo, de ejecución continua, ¿no? Yo tenga, ¿no?, que priorizarlo para que no haya un quiebre, es decir, un desabastecimiento de ese producto. Entonces, supongamos que esa adquisición es una licitación pública. Se dice que para la contratación de licitación pública son duran aproximadamente 3 meses, aproximadamente para su consentimiento de esa licitación pública. Al igual que para los concursos públicos. En el caso de las adjudicaciones simplificadas, aproximadamente el consentimiento de ese procedimiento dura un mes. Entonces, yo voy ubicando mi procedimiento y en mi plan anual de contrataciones voy colocando adquisición de medicamentos, lo voy a convocar. Si va a terminar en agosto y son 3 meses,
agosto, junio, julio. Yo voy a convocar en el mes de julio. ¿Para qué? Para que al momento de yo determinar todos mis procedimientos, ya sean mis actos preparatorios, mi etapa de selección, ¿no? Yo pueda, al culminar ese contrato, pueda hacer una continuidad del mismo y no quede un desabastecimiento inminente del producto. Entonces, todos esos requerimientos yo los voy a, eh, yo los voy a colocar en mi plan anual de contrataciones. ¿Correcto? Y ustedes dirán, profesor, pero si dentro del año fiscal surgen nuevas necesidades, ¿yo podría modificar ese plan anual de contrataciones? Yo podría modificarlo, ¿no? Para eso estamos inmersos en la Directiva 9 del 2020, donde nos establece cuál es el procedimiento, ¿no? Para poder yo hacer una modificatoria de ese plan anual de contrataciones. Se dice que yo puedo realizar la modificatoria de mi plan anual de contrataciones en caso de inclusión y exclusión de un procedimiento. La inclusión de un procedimiento se debe a que surge una nueva necesidad que no estaba prevista, entonces yo tengo que incluir este procedimiento a mi plan anual de contrataciones. ¿Para qué? Para que yo pueda convocarlo en ese año. Yo puedo realizar un procedimiento, doctor, ¿puedo yo convocar un procedimiento que no está en mi plan anual de contrataciones? No. Necesariamente todos aquellos procedimientos de selección deben estar incluidos en mi plan anual de contratación. ¿Correcto? Y eso es un mecanismo que yo tengo que informar en mi plataforma para que el OCE tenga conocimiento de las acciones que yo estoy tomando como entidad. Profesor, ¿qué pasa si yo no incluyo mi procedimiento en mi plan anual de contrataciones? Bueno, lamentablemente ese procedimiento sería nulo, ¿correcto? Y no podría hacer una continuidad, porque ya sabemos que carece un vicio de legalidad. No está careciendo de un vicio. Entonces, al carecer de un vicio es un procedimiento nulo, que mañana más adelante, cuando yo continúe con mi etapa, se va a detectar ese error que no está incluido y voy a tener que retrotraerlo hasta la etapa donde se cometió el vicio. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando yo retraigo un procedimiento? Aparte que hay una amonestación a la entidad, no a la persona que ha realizado esa acción, sino a la entidad, ¿correcto? El OCE me hace una amonestación a entidad, no a persona. La entidad, ¿sabes qué? Tu entidad, por ejemplo, Hospital San Bartolomé, tú acá has hecho un procedimiento sin estar incluido. Toma las acciones correspondientes respecto a ello. ¿O qué acciones has implementado? Decláralo nulo. Hay una responsabilidad, sí hay una responsabilidad por eso. ¿Correcto? Entonces, siempre es bueno mencionar, ¿no? Que todo procedimiento de selección debe estar incluido en mi plan anual de contratación. ¿Correcto? Entonces, con este preámbulo de plan anual de contrataciones y ya teniendo una pequeña noción de lo que es un procedimiento de selección, ¿correcto? Podemos nosotros mencionar qué es un comité de selección. Un comité de selección es una designación que realiza, ¿no? El titular de la entidad o la persona que se le haya delegado esas funciones, ¿no? Asigna un comité especializado para un procedimiento de selección. Y en ese comité deben estar, ¿no? Como miembros, un miembro del órgano encargado de contrataciones y dos miembros con conocimientos técnicos, ¿no? Del servicio o del bien o del suministro que yo quiero adquirir, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tienen que estar conformados por dos personas que tengan conocimientos técnicos. Supongamos, sigamos con el ejemplo de los medicamentos. Yo quiero adquirir de repente amoxicilina, ¿no? En ciertas presentaciones. Entonces, yo como personal de órgano encargado de contrataciones, solamente tengo conocimiento sobre los procedimientos en cuanto a la normativa de contratación del Estado. Yo no tengo ese conocimiento técnico, ¿no? Que requiere de repente componente
de la amoxicilina, ¿no? Las presentaciones, ¿no? De repente algunos componentes químicos que puede tener ese requerimiento, yo no tengo ese conocimiento. Y es ahí donde interviene el personal técnico especializado, ¿correcto? Para que pueda hacer la evaluación de las ofertas presentadas por los costos. Entonces, profesor, para todo procedimiento de selección se designa un comité, es correcto. El comité solamente es designado para un determinado procedimiento de selección. El comité de selección designado, supongamos, para la adjudicación simplificada 1, no puede tener inherencia, no puede tener poder para el procedimiento de selección de la licitación pública 2, supongamos, ¿no? ¿Por qué? Porque para cada procedimiento de selección se aprueba un comité especial, un comité de selección para ese procedimiento de selección. Ellos no pueden intervenir en los demás procedimientos de selección, ya que no están autorizados en participar en dicho procedimiento. Profesor, ¿y una persona designada para un procedimiento de selección puede ser designada para otro procedimiento de selección? Sí, sí puede ser designada para otro procedimiento de selección, ¿no? Y puede intervenir siempre y cuando, ¿no? Esté autorizada para intervenir. Es decir, yo, Walter Arboleda, ¿no? Como abogado del órgano encargado de transacciones, voy a ser miembro del comité de selección de la adjudicación simplificada 1. Ok, acá está mi memorándum, mi resolución de designación, dependiendo de cada entidad, como haga su designación. Acá está mi documento que me designa. Ok, estoy autorizado para poder intervenir en la adjudicación simplificada. Por otro lado, se me notifica que también soy miembro de la licitación pública 2. Correcto. Walter Arboleda, tú como abogado vas a ser miembro del comité de selección para la licitación pública 2. Ahí, como vemos, tengo dos documentos de designación. Uno para la adjudicación simplificada 1 y otro para la licitación pública 2. En ambos procedimientos yo tengo inherencia, yo puedo participar. ¿Por qué? Porque he sido designado con un documento, ¿no? Pero supongamos que hay una licitación pública 3, ¿no? Y yo no estoy designado, está designado otro abogado. Doctor, ¿usted puede intervenir? Yo no podría intervenir en esa licitación pública 3 porque no estoy asignado como comité. ¿Correcto? Entonces, profesor, ¿qué pasa si uno de los miembros del comité se enferma o cae enfermo? Ya. Cuando yo hago una designación, hago 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. ¿Correcto? En caso de que uno de los miembros titulares esté indispuesto, se enferme o no puede hacer esa evaluación, automáticamente el miembro que es suplente asume dicha responsabilidad. ¿Correcto? Cuando hago una designación, asigno al comité titular y al comité suplente. ¿Correcto? Cualquiera de los suplentes puede, valga la redundancia, suplir al miembro titular, ¿no? Siempre y cuando éste se encuentre indispuesto de realizar sus funciones. ¿Correcto? Entonces, el comité de selección es aquel comité, valga la redundancia, ¿no? Designado por titular de la entidad o la persona encargada a la cual se haya designado dichas funciones, ¿no? Para poder, ¿no? Tomar inherencia y hacerse cargo de las actuaciones de un determinado procedimiento de selección. Correcto. Pero hay procedimientos de selección, déjenme comentarles, queridos participantes, en los cuales no se asigna un comité de selección. ¿Y en qué casos podría ser? Por ejemplo, en los casos de las contrataciones públicas, de las contrataciones directas, perdón, en el caso de las contrataciones directas no se designa un comité de selección. ¿Por qué? Porque ahí no hay documentaciones que evaluar. Simplemente quien toma la potestad y la conducción de dicho procedimiento es el órgano encargado de las contrataciones. ¿Y por qué hay esa diferencia? Porque en un procedimiento de selección distinto a las contrataciones directas o consultores individuales, ¿correcto? Distintos a ellos, ¿no? En esos tipos de procedimientos de selección hay un cronograma que se establece.
Un cronograma que es inscripción de los participantes, lo que son consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, ¿no? Integración de bases, ¿no? Presentación de ofertas, calificación de las ofertas, correcto, otorgamiento de la buena pro y consentimiento de la buena. Tenemos todas esas etapas que se dan en un procedimiento de selección, ¿no? Entendamos que buena pro es sinónimo de ganador. Si yo digo, le otorgué la buena pro a la empresa Juanito Sac, correcto. Entonces quiero decir que Juanito Sac es la empresa ganadora de ese procedimiento de selección. ¿Quién se va a encargar de ejecutar el servicio o realizar la entrega del bien? Dependiendo del requerimiento, claro está, ¿no? Buena pro, ganador. Buena pro, ganador. Son sinónimos. ¿Ok? En la ley de contrataciones al ganador le decimos que se le ha adjudicado la buena. ¿Correcto? Entonces, en un procedimiento de selección ajena a la contratación directa, ¿ya? Y a la selección de consultores individuales, en un procedimiento de selección distinto a ello, ¿no? Podemos indicar que van a hacerse cargo un comité de selección. ¿Por qué? Porque en ese comité ellos se van a cargar de hacer la evaluación de dicho procedimiento. Van a evaluar los aspectos técnicos que se requieren. En cambio, una contratación directa no. Una contratación directa, como es de carácter excepcional, ya antes de realizar esa evaluación de ofertas, es una contratación directa distinta porque yo hago mi indagación de mercado, correcto, ¿no? Ya tengo las empresas que se van a encargar de cumplir con ese servicio, ¿no? Y de acuerdo a la evaluación realizada por el área usuaria, no un procedimiento, sino realizada por el área usuaria en mi etapa de indagación, ¿no? Yo ya tengo quién es la empresa ganadora. Yo voy a contratar con siguiente empresa. Es decir, que me ahorro las etapas de lo que es revisión, ¿no? De las ofertas, me ahorro la etapa de lo que es la calificación de las ofertas, la etapa de consultas y observaciones, la etapa de absolución de consultas y observaciones. Simplemente hago una invitación a un determinado proveedor, ellos me remiten su oferta, yo reviso, valido y listo, realizo mi contratación sin tener tantas etapas previas para mi adjudicación. ¿Correcto? Entonces, convocatoria y contrato. En convocatoria tenemos proveedor y participante, ¿no? Y en contrato tenemos postor contratistas de relación. ¿Correcto? El RP no está impedido. Para realizar cualquier contratación con el Estado, previamente yo debo contar con mi Registro Nacional de Proveedores, RNP. Profesor, ¿yo puedo contratar con el Estado sin estar con RP? No, porque estaría impedido de contratar con el Estado, porque ese es un requisito fundamental para yo poder contratar con el Estado. Ha habido casos en los cuales las entidades han contratado de repente a locadores de servicio en las cuales no cuenta con una RNP. Recuerden que los contratos de locación de servicio se emiten órdenes de servicio, para la redundancia. Entonces, nosotros como locadores de servicio prestamos un servicio a la entidad. Entonces, para yo poder prestarle un servicio o para yo poder vender un suministro, un bien al Estado, debo contar con mi Registro Nacional de Proveedores propiamente. ¿Correcto? Sin ellos no puedo contratar. Y profesor, ¿qué pasa si una entidad ha contratado un locador sin contar con un RNP? Lamentablemente habrá acciones contra aquella dependencia, uno, que ha contratado ese locador, y dos, al órgano encargado de contrataciones, por haber, por así decirlo, haber culminado la etapa de contratación para ese profesional. ¿Correcto? Entonces, ¿hay sanción? Sí hay sanción. ¿Debo contar con un RP?
repitamos, ¿debo contar con un RDP para contratar con el Estado? Debo contratar. Si no tengo un RDP, no puedo contratar con el Estado. Profesor, ¿cómo realizo mi trámite de RNP? Pues, voy al Banco de la Nación, creo que está, si no me recuerdo, pues, 82 soles, si no me equivoco. Hago mi pago, ¿no? Ya sea por si quiero hacer un servicio o un bien, correcto. Y ahí mismo me van a dar mi clave y para ello poder realizar mi registro correspondiente. El trámite dura aproximadamente para su aprobación entre 2 a 3 días aproximadamente, y usted ya puede, después de hacer ese trámite y el pago respectivo, ya puede contratar con el Estado. ¿Correcto? Y profesor, ¿tiene algún periodo de validez ese registro? No, no tiene un periodo límite. Es decir, si hoy día, 24 de enero, se me autoriza para yo poder contratar con el Estado, ya sea en bienes y servicios, a partir de hoy día hasta el último de mis años, ¿no? Se me va a habilitar contratar con el Estado. No hay eh, un periodo no hay un periodo de validez. Se puede contar con un personal sin RP y durante su labor recién puede tramitar su RP. No, no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque se supone que lo que yo haría, porque me ha tocado mi caso, Luis. Cuando en la entidad donde yo prestaba servicios se contrató personales sin contar con el RNP, lo que yo como abogado indiqué de que solamente se le pague el periodo en las cuales se ha autorizado su RNP. Los periodos anteriores yo indiqué que no se le debe pagar. Y si yo quiero solicitarlo, no, tendría que hacerlo por otro mecanismo, ya sea de repente, ¿no? Por hacer mi trámite para yo solicitar el pago correspondiente. ¿Qué quiero decir? Que, ¿no? Cuando yo tengo compromisos no devengados, yo solicito a la entidad, se me reconozca, es un reconocimiento de deuda, se me reconozca ese monto que yo he trabajado. Entonces, para este caso es similar. Para el periodo en el cual el personal no ha contado con el RNP, si quiere solicitar su pago, puede hacerlo a través de un reconocimiento de deuda. ¿Qué va a demorar? Va a demorar mucho porque eso depende de cada entidad. Por eso, es recomendable que yo para poder contratar con el Estado tenga mi registro nacional de proveedores, que ese es un requisito fundamental. Ahora, en caso, supongamos que yo en mis términos de referencia, porque es de carácter obligatorio, yo he colocado que esta persona debe contar con su registro nacional de proveedores y pese a ello, el personal se ha presentado, ¿no? A sabiendas que no cumplía con los requisitos de mis términos de referencia, se ha presentado y ha prestado servicios, es bajo su responsabilidad, ¿correcto? Siempre y cuando yo en mi requerimiento lo haya colocado. Porque hay veces en las cuales el área usuaria omite ese requerimiento y se ha formulado con relación porque de repente nadie lo observó, correcto, ¿no? Pero al momento de efectuar el pago, ¿no? Yo no voy a poder pagar a un proveedor que no cuenta con su RP, ¿no? Por eso es que de carácter obligatorio. Y si lo contratan en casos, ha habido casos en que lo han contratado, ¿no? Yo, como a carácter personal, ese monto en los cuales no ha tenido su RNP, lo solicitaría por un reconocimiento de deuda. Y tendría que hacer los trámites respectivos para su reconocimiento, ¿correcto? Eso es en respuesta a tu pregunta, Luis. Pero haya sido convincente, ¿no? Si tienes alguna duda, encantado, chicos. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta de repente de un caso que ustedes tengan una duda, normal. Claro, Luis, te escucho, a ver, te leo, mejor dicho. Buenas noches, profesor. ¿Sí me escucha?
Sí, sí, sí te escucho. Mira, le comento, justo le hacía esta consulta, ya que ahorita estoy trabajando en una obra de un canal, lo cual el maestro recién se ha incorporado esta semana ¿Ah? y la obra ya viene ya desde la primera, o sea, del 7 de enero. El Ya, detalle pero está tú, a ver, ¿el maestro es contratado por el Estado o es contratado por la empresa contratista? por el estado, o sea, esto es una obra por admisión por directa. El maestro ha iniciado sus labores el día 8. Ya. No tiene su RNP, ha realizado el pago la semana pasada, pero tiene problemas con lo que es su domicilio y Ujú. todavía no tramita su RNP. Recién esta Lo semana lo que, va a tramitar. ya. Los días que está laborando con respecto a su pago del maestro, ¿cómo se podría ¿Mm? trabajar? Mira, en este caso, el maestro ha sido contratado por el Estado, yo entiendo, ¿no? Sí, una colega es la que le ha contratado, pero que va a brindar el servicio para la municipalidad. Lo que pasa es que cuando yo como área usuaria, yo elaboro mi término de referencia y ahí elaboro mi perfil, ¿correcto? En ese perfil yo determino cuáles son los requisitos que debe tener ese proveedor, ¿no? Si yo contrato de repente a un supervisor de obra, correcto. El supervisor de obra debe ser un ingeniero civil, debe tener tantos años de experiencia, debe tener tantas capacitaciones y debe contar con su RNP. Ahora, si el área usuaria ha hecho esa contratación y ha colocado eso en sus términos de referencia y pese a ello el ingeniero ha seguido trabajando, tienes una posibilidad de que al momento de efectuar tu pago, ¿no? La oficina de contabilidad de tu entidad te haga esa observación, ¿correcto? Te haga esa observación y te indique desde cuándo el señor, ¿no? Cuenta con un registro nacional de proveedores, ¿no? Y si no tiene el registro nacional de proveedores al momento de su contratación, estaría incumpliendo con sus términos de referencia, ¿correcto? Y eso también en incumplir con los términos de referencia, porque yo entiendo que a cada postor o a cada locador se le hace firmar una declaración jurada donde indica que ellos cumplen con todos los señalados en mis términos de referencia. Entonces, tenemos dos opciones. De repente el área usuario no la ha puesto y se ha contratado así, ¿no? Correcto. Es una negligencia del órgano encargado de contrataciones, porque él ha cumplido con sus características de sus términos de referencia, ¿no? Pero aún así se encuentra, si hay TDR, ya, correcto. En tus TDRs debes fijarte, ¿no, Luis? Si efectivamente se ha colocado que debe contar con un registro nacional de proveedor, un RNP. Los requisitos de proveedor. Correcto. Los códigos de proveedor debe colocar lo que es. Sí, ya. Entonces, cuando él hace la contratación, él firma una declaración jurada. Si no tengo entendido, ustedes hacen una declaración jurada, ¿no? De que ustedes cumplen con todos los requisitos de mis términos de referencia. Entiendo que es así. Ya, correcto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si tú haces una declaración jurada, ¿no? Y en este caso no cumples con todos los requisitos de esa declaración jurada, ¿no? Si yo sigo trabajando y no puedo suplir ese error, ¿no? En este caso, ha habido entidades que mandan a sanción a ese proveedor. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la firma una declaración jurada, ¿no? Y no cumplir con con esos requisitos, yo estaría presentando documentación falsa o inexacta. Entonces, claro, pero estamos hablando de contrataciones de un locador de servicio. Sí, Manuel, está correcto, ¿no? Pero estamos hablando en este caso de lo que es de Luis, estamos hablando de que han contratado un locador de servicio que sí supera, yo entiendo, una UIT, si hace su contratación sí supera. En este caso, si no cumple con sus requisitos mínimos, ¿no? Tendríamos que ver la manera de repente de que uno, no le aperturen una sanción y dos, ¿no? En este caso, ¿no? El pago de repente te pueden realizar y en caso que no te hagan el pago completo,
podrías solicitarlo tú por un reconocimiento de adeudo, ¿correcto? Y ahí tendrían que indicar, ¿no? Que efectivamente el área usuaria, que esta persona ha trabajado de tal fecha a tal fecha, ¿correcto? En su contratación. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque en el caso de obras, Luis, para entenderte, todas las acciones que ha realizado el maestro de obra, ¿no? En el caso de obras, yo entiendo que es de importancia, ya que las acciones que realiza, ¿no? Es para que tengas una normal ejecución de la obra, valga la redundancia, ¿correcto? En caso de su pago, yo tengo entendido que a contabilidad te lo podría observar. Si en caso contabilidad te lo observa, que solamente se le pague los días que, donde se le ha aprobado su RDP en adelante y lo demás lo realice por un reconocimiento. ¿Por qué? Porque si hacen otro tipo de acción, supongamos, que indican que esa contratación no es válida, todas las acciones, todos los documentos firmados por ese locador de servicio, ¿correcto? Estandrían nulas. Y en caso de obra, déjame decirte que es muy delicado, ¿no? Que todo eso nulo. Por ello, ¿no? Lo que yo te aconsejo es que sea maestro de obra. Si tiene problemas con el RNP, tome las acciones pertinentes como entidad, ¿no? Y que no se alargue más ese problema. ¿Por qué? Porque el tema de realizar una contratación a un personal que sabemos bien que no cumple con los requisitos, no solamente es una sanción para el locador, sino también para las personas que le han contratado, el área usuaria y el órgano encargado de contrataciones, ¿no? Para resumir, si contabilidad te aprueba el pago, en buena hora. Si en caso que no, haz un reconocimiento de adeudo. Pero desde mi punto de vista, ¿no? Como abogado, te digo de que no es correcto contratar a una persona que no tenga el RNP y, por ende, no esté cumpliendo con los requisitos, ¿no? De sus términos de referencia. ¿Correcto? Bueno, ahí sigamos. El proceso de contratación tiene tres fases. ¿Correcto? Tenemos la fase de actos preparatorios, tenemos la etapa de selección y la ejecución contractual. ¿Correcto? No, de nada, Luis, no hay problema. En los actos preparatorios, ¿correcto? En los actos preparatorios tenemos todas aquellas acciones que tenemos hasta antes de la convocatoria de procedimiento de selección, ¿correcto? Ya sea indagación de mercado, la adecuación de los términos de referencia de la misma, para la indagación de mercado, no, la certificación presupuestal, ¿correcto? Todas esas actuaciones, ¿no? Antes de la etapa de procedimiento de selección, se refieren a los actos preparatorios. Para yo poder convocar un procedimiento, debo tener mis bases aprobadas, ¿no? Y debo contar con mi presupuesto aprobado, mi presupuesto designado. Profesor, ¿puedo realizar una contratación sin tener presupuesto? No. Ya sea una certificación presupuestal, ya sea una previsión presupuestal, yo tengo que tener un documento de mi jefe de presupuesto que me autorice poder realizar esa contratación. Yo contrato con una previsión presupuestaria, eso es un tema de repente de, de experiencia, ¿no? Yo cuando las veces que he realizado una contratación con previsión, he convocado, perdón, con una previsión, es cuando sé que ese procedimiento se va a extender para el próximo año. ¿Qué quiero decir? Que yo no voy a amarrar dinero para mí. Si en diciembre, por ejemplo, me nace una necesidad, yo tengo que convocarlo, pero sé que esa etapa se va a extender hasta el 2023, por ejemplo, como que en diciembre. Sé que eso se va a extender hasta el 2024, enero y febrero. Yo no voy a convocarlo con certificación presupuestal. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una certificación, yo indico de que ese dinero se va a ajustar en ese año.
Si yo sé que no se va a ejecutar durante ese año y voy a ejecutar el próximo año, lo puedo convocar con una previsión presupuestal. No habría problema, ¿no? Pero eso es en los casos de repente que sé que mi procedimiento de selección se va a extender para el próximo año. Yo no voy a convocar en mi procedimiento de selección, por ejemplo, en julio. Yo convoco un procedimiento de selección con previsión, no habría razón de poder hacer ese tipo de acción. ¿Por qué? Porque yo sé que hasta el procedimiento más largo se va a acabar en 3 meses, ¿no? Julio, agosto, septiembre, julio, agosto y septiembre, yo debo tener ya mi proveedor adjudicado. Y por ende yo debo tener una certificación para mi ejecución de ese año. Y el monto restante, de repente es un procedimiento durante cuya ejecución es de un periodo de un año, de repente para este año son 3 meses, certifico para esos 3 meses. Y el monto restante lo convoco con una previsión presupuestal. No había problema. ¿Correcto? Entonces, para entender muy bien. Para la etapa de selección, para convocar un procedimiento, debo contar con el presupuesto correspondiente, debo contar con mi presupuesto correspondiente. Y solamente en los casos cuyo culminación de esa etapa de selección, de esa fase de selección, se extienda para el siguiente año fiscal, yo podría convocar mi procedimiento con una previsión presupuestal, ¿no? Eso una de las supuestas, por así decirlo, excepciones que tengo para convocar una previsión. Porque siempre tengo que convocar con una certificación, queridos participantes. Y en la etapa de ejecución contractual se refiere a aquellas actuaciones posteriores a la suscripción de contrato. Yo combino mi etapa de selección cuando adjudico la buena pro y cuando consiento esa buena pro. Una vez consentido esa buena pro, continúa la etapa de ejecución contractual. ¿Por qué? Porque yo ya terminé mis actos, ¿no? Mi fase de selección. Yo ya terminé mi convocatoria. Yo ya culminé mi cronograma establecido, ¿no? Cuando yo convoco un procedimiento de selección, también coloco un cronograma de actividades. En ese cronograma de actividades, ahí puedo indicar cuál es mi plazo para inscripción de participantes, de repente para consultas y observaciones, solución de consultas, integración de bases, lo que son presentación de ofertas, ¿no? Evaluación y calificación de ofertas, otorgamiento de la buena pro y consentimiento. Esos son las, eh, esos son las actividades que yo tengo en un cronograma y procedimiento de selección. ¿Ok? Para lo que son adjudicación simplificada, licitación pública, concurso público, esas son las actividades. Pero para lo que son subasta inversa electrónica y contrataciones directas, no tienes esas actividades, tienes unas actividades distintas que lo vamos a tocar en esta clase más adelante, para que podamos entender. ¿Correcto? En la etapa de ejecución contractual, no solamente tenemos lo que es la ejecución propiamente dicha del contrato, también tenemos aquellas actuaciones, ya sea contratación de prestaciones adicionales, reducciones, por ejemplo, contrataciones complementarias, otras modificaciones, ¿no? Que se van a tomar o van a ser de carácter importante para yo tener una normal ejecución de mi contrato. Modificaciones convencionales, contrataciones, prestaciones adicionales, reducciones, complementarios, todas esas acciones van en la etapa de ejecución contractual, así como la resolución y la nulidad. ¿Correcto? Todas esas son acciones que puedo realizar en mi etapa de ejecución contractual. Procedimientos y sus tipos. Tenemos que en los procedimientos de selección contamos con licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios y subasta inversa electrónica. ¿Correcto? En el concurso público tenemos servicios generales, consultorías de obras y consultoría y consultoría de obras. Licitación pública, bienes de obra, como pueden también ser suministros, ¿no? Y también consultoría de obras tenemos concurso de proyectos arquitectónicos. Y las contrataciones directas, que también forman parte de un procedimiento de selección. Pero esas contrataciones directas son de carácter excepcional.
Ustedes dirán, por eso, ¿por qué son carácter excepcional? Porque son aquellas contrataciones que no se encuentra prevista, correcto, no encuentro yo prevista esas contrataciones y se dan con algún motivo en especial. Puede ser de repente proveedor único, puede ser de repente contratación directa por situación de emergencia, desabastecimiento inminente, arrendamiento, ¿no? Que son las más comunes en las que son las contrataciones directas. Bueno, este tope, lo que habíamos visto, ¿no? Que es el monto que habíamos visto el tope, no, ese es en la figura mostrada desde el año 2023. Hace un momento vimos que es 2024, pero no superan los 480.000. Lo único que ha variado es el tope mínimo, que, ¿no? Que debe ser las 8 OITs, que ahorita creo que la OIT ha cambiado, ¿no? Y por eso este tope mínimo se tendría que mover. Tendríamos que ir, ¿no? A este de acá, ¿correcto? Este de acá, que es efectivamente el tope para este año fiscal 2024, ¿correcto? Los topes. Este es una de las etapas de una licitación pública y un concurso público. Como pueden ver, dura en aproximadamente tres meses, porque recuerden que esos días que pueden ver en el esquema son días hábiles, no días calendario, no días calendario. Días hábiles son aquellos días de lunes a viernes y no se cuenta días festivos, feriados, ni sábado ni domingo. Días calendario, cuento todo, ¿no? Festivos, fines de sábado y domingo, puedo contar. Días calendarios. Días hábiles, lunes a viernes, no festivos, no fines de semana. Días calendario, todos los días. ¿Correcto? Entonces tenemos la etapa de convocatoria, registro de participantes, consultas y observaciones, ¿no? La solución de esas consultas de observaciones también es una de las etapas. Presentación de ofertas, ¿no? Evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la. ¿Correcto? Entonces, todas esas son las etapas de un procedimiento de selección. Como podemos ver, para la formulación de consultas tenemos mínimo 10 días. Y para solución e integración tenemos que es un máximo de 5 días hábiles. De la consulta de las observaciones y la presentación de oferta debe haber un lapso de 7 días hábiles. Entre la convocatoria y la presentación de oferta, como podemos ver en el esquema, hay un lapso aproximado de 22 días hábiles, que son más de aproximadamente un mes y medio. ¿Correcto? Y así tenemos también la etapa de evaluación y calificación y otorgamiento de la buena. Profesor, ustedes preguntarán, si yo tengo un calendario de actividades, donde ese calendario yo indico la fecha y yo indico también lo que es la hora en que se va a hacer. Recuerden que las actividades se inician a las 00 con un minuto y culminan a las 23:59. Recuerden. Les voy a poner un ejemplo, ¿correcto? ¿No? De cómo es un calendario de actividades. Vamos a ver un proceso de unas actividades en proceso, ¿correcto? Ok, correcto. Este es un buscador público, ¿no? Para que ustedes me puedan entender un poco lo que es este cronograma, ¿correcto? Ver una licitación. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, correcto. Vamos a ver una adquisición de camionetas. Correcto, vamos a ver. Entrada por procedimiento de adquisición de camionetas. Como ustedes pueden observar en esta pantalla, ¿no? Acá tenemos un cronograma.
¿no? Tenemos que estas son las etapas. Convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, integración de bases, presentación de ofertas, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la obra. Entonces, como acá vemos, tenemos una fecha de inicio y una fecha fin, ¿correcto? Que todo inicia a las 00 con minutos y termina a las 23:59 de ese día en específico, ¿correcto? Este es un cronograma de ejecución de una licitación pública. El mismo cronograma, las mismas actividades las podemos reflejar en una adjudicación simplificada. Pero ¿qué pasa en el caso, supongamos, de una subasta inversa electrónica? Subasta inversa electrónica, ¿correcto? ¿Qué pasa en caso de una subasta inversa electrónica? Acá tenemos una subasta inversa electrónica, ¿correcto? Como podemos observar en las etapas del cronograma de una subasta inversa electrónica, es muy distinta a la adjudicación simplificada y a la licitación pública o concurso público. Nosotros tenemos 4 etapas: convocatoria, registro de participantes, apertura y periodo de lance y otorgamiento de la web, ¿no? Ustedes preguntarán, profesor, ¿por qué estas etapas eh, son más reducidas? ¿No? Porque en una subasta inversa electrónica, déjenme indicarles, querido participante, ¿no? En una subasta inversa electrónica, lo que nosotros vamos a realizar y vamos a contratar es aquella empresa o aquel postor, ¿no? Cuyo monto es el menor y cumpla con las características, ¿no? Cumpla con las características del bien que yo quiero adquirir. Correcto, pero tiene ciertas condiciones. Para yo poder hacer una contratación de subasta inversa electrónica, tengo que tener como mínimo 2 ofertas válidas. Si yo tengo solamente una oferta, declaro desierto y vuelvo a convocar ese procedimiento. ¿Correcto? Por eso tiene menos. En una adjudicación simplificada, como pueden ver, ¿no? Tiene las mismas etapas, pero el plazo es menor. Para formulación son 2 días, en la solución máximo 3, máximo 2 días. Entre la consulta y la presentación de ofertas son máximo 3 días, por eso dura un mes. En las adjudicaciones simplificadas por obras es similar, correcto, ¿no? Pero en cuanto a los plazos, solamente que en la formulación y absolución e integración, ¿no? Varía, que son 3 días hábiles, correcto. Este es el caso de una promesa de consorcio, ¿no? En el caso de una propuesta en consorcio, ¿no? ¿Cómo yo me consorcio con una empresa? ¿En qué caso? A ver, supongamos que Juanito Sac se inscribe para el procedimiento de gestión de un mantenimiento correctivo de un equipo. Ok, Juanito Sac tiene la experiencia. Tiene personal capacitado, con conocimientos, todo para que pueda realizar ese servicio. Pero de repente no tiene la experiencia que me pide el procedimiento para yo poder ser el ganador de ese procedimiento, ¿correcto? De repente no carezco de algunos requisitos que me establece ese procedimiento. Entonces yo me consorcio con una empresa que pueda complementar aquellas deficiencias que yo tengo, aquellos requisitos que yo carezco. Yo tengo personal, pero me falta experiencia. La empresa Walter Arboleda tiene experiencia de repente que te puede aportar. Entonces nos consorciamos y ya tengo experiencia y ya tengo personal. Pero en el caso de consorcio, yo tengo que hacer un contrato de consorcio para yo poder consorciarme. ¿De acuerdo?
En este contrato de consorcio yo establezco cuáles son los porcentajes que va a tener cada empresa consorciada. Juanito de repente va a tener el 80% porque va a realizar el servicio. Walter Arboleda va a tener 20% porque solamente está escogiendo la experiencia. Ok, ese porcentaje es un acuerdo entre las empresas, ¿correcto? Es un acuerdo entre las empresas. El domicilio también se determina en el contrato de consorcio. ¿Cuál va a ser el domicilio común de los consorciados? Así como el representante común. ¿Y cuáles son las obligaciones que va a determinar cada empresa? De repente, como les digo, Juanito va a encargarse de la parte operativa, va a ejecutar el servicio, y de repente Walter Arboleda va a poner experiencia y se va a encargar de la facturación de ese contrato. Es decir, Walter Arboleda se va a encargar de emitir las facturas para ese contrato, ¿no? Supongamos que es así como han determinado las características, ¿correcto? Entonces, si yo, para poder entrar, participar en un procedimiento como consorcio, es decir, presentar mi oferta como consorcio, primero debo yo de inscribirme, registrarme como participantes. Cualquiera de las empresas de los consorciados, ¿no? Puede inscribirse, no hay problema, ¿correcto? Yo me puedo inscribir y puedo presentar mi oferta como consorcio, no hay problema, como lo establezco. Pueden presentar la propuesta a aquel consorciado que se registró. Correcto. Esa es la condición que tenemos en caso de consorcio. Para el caso de los consorcios, obligaciones de cada consorciado, ejecuta el objeto del contrato y porcentaje de participación. Todo eso debe estar en mi contrato de consorcio. Correcto, para eso las obligaciones, domicilio común, ¿no? Etcétera. ¿Quién va a ser el representante común? Este método de selección de consultores individuales, ¿correcto? Es un procedimiento de selección. Este método de contratación solo puede utilizarse para la contratación de consultorías en general, no para consultorías en obra. Pues por su naturaleza, la consultoría en materia de contratación no debe requerir de equipos de personal ni apoyo profesional adicional. En tanto, la experiencia y calificación de la persona natural que prestará el servicio son los únicos requisitos indispensables. Es decir, que yo voy a contratar a un proveedor, a un consultor, que cumpla con las características, ¿no? Del servicio que yo quiero que se realice. Hago mi convocatoria, se registran los participantes, recepciono mi expresión de interés, que es un acto privado, ¿no? Hago la evaluación de esa expresión de interés, realizo mi entrevista, ¿no? Y yo otorgo la buena pro en un acto privado, ¿correcto? Todas estas acciones, lo que es una selección de consultores individuales, la dependencia encargada es el órgano encargado de las contrataciones. Para ese procedimiento no se requiere un comité de selección propiamente dicho, como es en el caso de licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada. ¿Correcto? Esa es la subasta inversa electrónica. Mira, la modalidad de subasta inversa electrónica se utiliza para las contrataciones de bienes y servicios que cuenten con la ficha técnica y se encuentren incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. El procedimiento se realiza directamente al trámite. Se hace, ¿no? En este caso, tengo la convocatoria, registro de participantes, apertura de ofertas y el periodo de lance y otorgamiento de la obra. ¿Cómo es el periodo de lance? El periodo de lance se realiza en un intervalo de 2 horas. Yo puedo escoger entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, puedo escoger 2 horas. En esas 2 horas, yo voy a efectuar mi periodo de lance. Correcto, las empresas que se han inscrito y quieran participar en esto, van a emitir su oferta. Yo no puedo ver cuál es la oferta del postor que va ganando. No puedo ver, ¿no? Lo único que me va a salir, si estoy acto, si estoy ganando, me va a salir una manita arriba. Si estoy perdiendo, una manita abajo, ¿no? Y si estoy empatando, me va a salir, no me va a salir una manita normal. Ni arriba ni abajo. ¿Correcto? Entonces, en este periodo de lance, ¿no? Yo voy a seguir ofertando y 5 minutos antes de que se cierre este periodo, el sistema me va a avisar. Una vez que se termina ese periodo, yo ya no puedo seguir ofertando. Entonces, se dice de que en este periodo de lance, el postor se va
va a reducir su precio hasta donde él crea conveniente, sin que afecte, ¿no?, su economía como empresa. Claro está. Entonces, este tipo de contratación es una contratación mucho más rápida, por así decirlo, porque no tiene muchas etapas, ¿no? Y solamente dura aproximadamente entre una semana a 2 semanas. Pero el requisito fundamental para yo poder realizar este tipo de contratación es que contenga una ficha técnica. Las fichas técnicas son aprobadas por las entidades, ¿correcto? ¿No? No toda entidad, ¿no? Acá tenemos un marco de aprobación de una ficha técnica. Este link también lo voy a dejar a ustedes, ¿correcto? Ficha técnica. Listado de bienes y servicios comunes, por ejemplo. En ese listado de bienes y servicios comunes, ¿correcto? No, este link también se les va a dejar, no se preocupe, en el Word, ¿no? O bueno, en el material que comparto, para que ustedes puedan ver la lista de listados comunes. Si yo tengo requerimientos que se encuentran dentro de este listado, yo puedo sacarlo por una subasta inversa electrónica y puedo ahorrarme muchas etapas del procedimiento. Pero si tengo bienes que no están dentro de este listado y no cuentan con una ficha técnica, no puedo yo aplicar ese procedimiento. Tendría que aplicar el procedimiento correspondiente. ¿Correcto? Ese es el listado de las fichas técnicas. Comparación de precios. La entidad podrá optar por utilizar la comparación de precios para la evaluación de bienes y servicios. Con este método de contratación se busca hacer más ágil el proceso de compra. En tanto, los bienes y servicios que serán objeto de adquisición tienen características estándar en el mercado y son de fácil y rápido obtención. Tengo que hacer un informe del órgano encargado de contrataciones. Tengo que tener como mínimo 3 cotizaciones. La de menor precio otorga la buena prueba, pero debe cumplir con estas condiciones, que sea de disponibilidad inmediata, que sean de fácil de obtención, que la oferta establecida por el mercado y no fabricado según su descripción. ¿Correcto? Es un procedimiento de comparación de precios. ¿Correcto? Un segundito, por favor. Correcto. Entonces, este procedimiento de comparación de precios, como experiencia, no es muy utilizado en las contrataciones de las entidades, más en lo que utilizamos son licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada, ¿no? Y lo que son contrataciones directas, ¿correcto? Contrataciones directas. Procedimiento por contratación directa, ¿no? En atención a determinadas situaciones excepcionales y a pesar de no calzar en ningún supuesto de inaplicación, en atención a la naturaleza de la contratación o de la necesidad que se busca satisfacer, la normativa de contrataciones públicas permite que las entidades contraten directamente bienes, servicios, incluso obras, pues en dichas situaciones las entidades solo pueden satisfacer adecuadamente su necesidad a través de una oferta, ¿correcto? Las compras directas son una medida de excepción, ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Donde señala que las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecuta obligatoriamente por contratación o licitación pública.
así como también la adquisición o la enajenación de bienes. Asimismo se indica en la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala en la ley de presupuestos se hace por concurso público. Entonces, para hacer un resumen, lo que son las contrataciones directas, propiamente dichas, ¿no? Son de carácter excepcional. Si bien es cierto, la norma de contrataciones lo regula, correcto, regula este tipo de contratación, ¿no? No es que sea necesario, no es que sea obligatoria su utilización. Ya que, como podemos saber, la contratación directa, yo contrato con un determinado proveedor. Así me ahorro ciertas etapas también del procedimiento. Pero ¿no? Lo hago en ciertas condiciones, ¿correcto? Como son servicios personalísimos, situaciones de abastecimiento, situaciones de emergencia, secreto o secreto militar o por razones de orden interno o proveedor único. ¿Cómo es el caso de, voy a explicar una de las causales de contrataciones directas, que es muy bueno tocar esto. Situaciones de desabastecimiento. Ok. En el caso de situaciones de abastecimiento entendemos de que, ¿no? Ante la ausencia o necesidad de hacer un servicio o un bien, ¿no? La entidad puede contratar directamente con un proveedor, ¿no? A fin de que pueda realizar o pueda suplir o pueda, como así decirlo, pueda satisfacer esa necesidad hasta que yo culmine mi procedimiento de servicio. Supongamos que yo tengo un proceso de limpieza, supongamos. Y mi servicio culmina eh, el 29 de febrero. Correcto. Entonces, el 29 de febrero culmina mi servicio de limpieza, ¿correcto? Y yo tengo que mi procedimiento recién lo he lanzado a fines de enero. O mi procedimiento lo voy a lanzar a fines de enero, supongamos. Entonces, si sabemos que un procedimiento de limpieza es un concurso público, y sé que es una duración de 3 meses, y mi servicio acaba en el mes de febrero, al momento de yo adjudicar a mi gestor, yo voy entrando a abastecimiento inminente del servicio. Entonces, para ello yo hago una contratación directa. Yo contrato con un proveedor, un determinado proveedor, ¿para qué? Para que pueda, ¿no? realizar las acciones, para que pueda continuar con el servicio hasta que yo culmine mi procedimiento de selección, hasta que yo pueda, ¿no? Absolver de repente ese abastecimiento y pueda tener la continuidad del servicio, de continuidad correcta del servicio, ¿no? Eso es en caso de un desabastecimiento inminente. En caso de un proveedor único, ¿no? Si bien es cierto, habíamos indicado de que yo para poder contratar con un determinado para realizar una negación de mercado, deba tener como mínimo, ¿no? 2 ofertas, o en caso de, en algunos casos, 3 ofertas válidas. En el caso de proveedor único se dice que este proveedor, ¿no? es la única empresa, para la redundancia, que me puede brindar de repente la adquisición de ese bien o que me puede brindar ese servicio. Pero no solo basta con decir que soy la única empresa, tiene que cumplir esas condiciones. Y una de esas condiciones es la carta de exclusividad. Supongamos, yo quiero adquirir un medicamento y sé que Arboleda SAC es la única empresa que vende ese medicamento a nivel nacional. Entonces, Arboleda SAC, siendo la única empresa que vende ese medicamento, sería un proveedor único, ya que otras empresas no me van a vender ese medicamento. Arboleda SAC tiene una carta de exclusividad, sí, va a tener una carta de exclusividad. Arboleda SAC, ¿correcto? Entonces, esa carta de exclusividad tiene que ser emitida por la empresa. Si yo tengo un producto que lo distribuyo de repente del extranjero, en caso, supongamos que de Alemania, supongamos. Entonces, la carta de exclusividad es redactada en el idioma original, que es el alemán. Pero para yo poder dar la validez de esa carta, yo tengo que acompañar esa carta en su traducción oficial. Y esa traducción tiene que ser realizada ya sea por el consulado o por una empresa certificada, una empresa traductora certificada. ¿Correcto? Entonces,
Profesor, si yo tengo una carta redactada de repente en mi idioma inglés, pero yo soy inglés, la condición es que toda la documentación en- para el Consejo del Estado debe estar redactada en el idioma original. Es decir, si yo, el idioma de nuestra contratación, si es en español, debe estar redactada en el idioma español. Si yo presento documentación adicional a ese idioma, al idioma español, ¿no? Y yo tengo que acompañarla de su traducción respectiva, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes si están en un procedimiento y me quieren usar la figura de proveedor único, obligatoriamente tienen que tener su carta de exclusividad. Y esa carta de exclusividad, si es un idioma distinto al español, tiene que ser acompañada de una traducción por una empresa traductora certificada. No puede ser acompañada por otra, por cualquier traducción. No puedo hacer una traducción simple y decir que ya, está bien, ya tengo mi traducción de mi carta de exclusividad. Una traducción, una empresa oficial. Correcto. En caso de situación de emergencia, las contrataciones por situación de emergencia se da muy pocos, pero así se da. Una de ellas fue el caso del COVID, por ejemplo. En el caso de la pandemia del COVID, eh, como experiencia, yo estuve trabajando en el Ministerio de Salud, ¿correcto? Estuve trabajando en el Ministerio de Salud. Y todas las contrataciones que se daban justamente eran por situaciones de emergencia, donde queríamos mascarillas y equipo de protección personal, ¿correcto? Entonces, la única contratación que tiene una condición de que yo puedo regularizar mi documentación es en el caso de la contratación de situación de emergencia. Entonces, en el caso de la contratación de emergencia, si yo podría, por ejemplo, tengo hasta 10 días para poder regularizar mi documentación de aprobación. Entonces, para yo poder aprobar mi contratación directa, tengo que tener mi resolución de inclusión, mi resolución de aprobación indirecta, ¿no? Tengo que tener mi certificación, mi informe técnico legal. Todos esos documentos yo tengo que tener para poder realizar mi contratación directa. Entonces, yo para poder convocar mi situación de abastecimiento ya tengo ya de por sí mi aprobación, mi resolución de inclusión, mi informe técnico, mi informe legal y mi resolución de aprobación indirecta y mi aprobación de base. En ello no podría yo convocar ninguna de estas contrataciones directas a excepción de la situación de emergencia, en cuyo caso la norma me indica que yo tengo hasta 10 días para poder regularizar toda mi documentación, ¿correcto? Es la única contratación en la cual me dan un plazo vía regularización, ¿correcto? La etapa de ejecución contractual. En la etapa de ejecución contractual entendemos que es una vez culminada mi etapa de selección, autos preparatorios, indagación de mercado, certificación presupuestal, aprobación de base. Etapa de selección, la etapa de convocatoria propiamente dicha. Culmino toda la etapa desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena prueba y consentimiento del mismo, termina mi etapa de selección. Ahora estamos en la fase de ejecución contractual. Correcto. En la etapa de ejecución contractual se dice de que una vez que yo realizo el consentimiento, la empresa ganadora tiene 8 días hábiles para presentarme sus documentos para perfeccionar el contrato. Esa documentación, esa información de requisita para perfeccionar el contrato, yo lo encuentro en mis bases. Cada base establece distintos requisitos para perfeccionar el contrato. La empresa que ha ganado, el postor, el proveedor que ha ganado un procedimiento de selección, en sus bases debe indicar cuáles son los documentos que debe presentar. Y para ello, una vez consentido, tengo 8 días hábiles para presentar, ¿no? Si no presento dentro de los 8 días hábiles, la empresa eh, perderá la buena pro y se le otorgará al segundo puesto. ¿Correcto? Se le otorgará al segundo postor para que pueda entregar su documentación dentro de los 3 días hábiles. ¿No? Eso que establece la norma. Pero, si este postor
dentro de los 8 días hábiles, presentó su documentación. Yo como entidad tengo 2 días, ya sea para suscribir mi contrato, es decir, formular mi contrato y suscribirlo, o 2 días para formular las observaciones, ¿no? En el primer esquema, en la primera línea, entendemos que es un procedimiento, es un proceso en las cuales el proveedor, si presentó su documentación, todo está correcto y suscribe el contrato. Pero en la segunda línea tenemos, registré el reconocimiento de la buena pro. Tengo 8 días para presentar mi documentación. Presenté. Dentro de los 2 días tiene observación de su documentación. Observé. Le puedo dar hasta máximo 4 días hábiles. ¿Puedo darle menos? Puedo darle menos. Máximo 4, ¿no? Mínimo 1. Correcto. Entre 1 a 4 días le puedo otorgar el plazo para que pueda subsanar su documentación. Una vez cumplido esos 4 días, si no me subsana, pierde la buena pro. Si me subsana, tiene 2 días para que pueda la entidad suscribir el contrato. Es decir, yo como entidad ya tendría que suscribir el contrato, ¿no? El contrato puede modificarse en los casos de adicionales y reducciones, otras modificaciones, que se ofrezcan bienes o servicios con mejores características o una ampliación de plazo. En esos casos yo podría modificar mi contrato. Adicionales y reducción. ¿Cómo es el caso de una adicional? ¿Cómo es su caso de una reducción? ¿No? ¿Cuáles son las otras modificaciones? ¿Qué otros bienes me puede ofrecer el proveedor? Es una etapa de ejecución contractual. ¿Y cuál es una ampliación de plazo, propiamente dicho? En adicionales y reducciones. Se dice que en las adicionales y reducciones yo puedo realizarlo hasta el máximo del 25% del monto contratual original. Supongamos, estamos en un servicio de vigilancia. Ok, damos un servicio de vigilancia, yo contraté por el monto de, supongamos, 1 millón. Contraté 1 millón, ¿no? Por la ejecución de ese servicio por un periodo de 1 año. 1 millón, ok, correcto, ¿no? Y contraté a 26 agentes. 26 agentes por 1 millón. Ok, correcto. Entonces, dentro de la ejecución del contrato, ¿no? Surge un nuevo ambiente del cual necesita vigilancia. Entonces, yo no voy a requerir 26 agentes, sino voy a requerir de repente 27 agentes. Entonces, esa agente adicional, ¿no? Yo tendría que contratar prestaciones adicionales. ¿Por qué? Porque surgió una nueva necesidad. Entonces, la em- ¿cuál es el mecanismo? Yo tengo mi solicitud de prestaciones adicionales. Ok. Yo como entidad, el área usuaria me informa que eso es una necesidad y un agente más necesita. Ok. Le comunico a la empresa. Ellos aceptan y me mandan la documentación pertinente, que son el DNI, la vigencia de poder, ¿no? Y en caso su domicilio para efecto de notificación. Esos son los documentos que yo pido como abogado de ejecución. ¿Correcto? Entonces, yo tengo toda esa documentación, listo, y el valor de esa contratación, ojo, no debe exceder el 25% del monto contratual. Es decir, no puede exceder de los 250.000. Entendamos que el contrato es de 1 millón. Máximo puedo contratar hasta 250.000 como prestaciones adicionales. ¿Correcto? Hago mi pedido, me aceptan, ¿no? Y cuando son prestaciones adicionales, el contratista me tiene que entregar una carta fianza que cubra el 10% de ese monto adicional. Es decir, supongamos que para este ejemplo, la contratación de este agente me sale 100.000 soles, entonces el contratista me tendría que entregar una carta fianza que me afiance, para la redundancia, el 10% de ese monto. Es decir, el 10% de 100.000 soles, que son 10.000 soles, ¿no? Una carta fianza. ¿Por qué? Porque como ha habido un incremento del contrato, las cartas fianzas de fiel cumplimiento se da hasta el 10%, se da con el 10% del monto total contratado. Entonces, si yo aumento ese monto, se supone que tengo que aumentar fianza. Pero si reduzco ese monto, ¿no? El contratista tiene derecho a solicitarme, por, as- eh, a solicitarme la rebaja de la carta fianza.
correcto. Ellos pueden presentar una carta de fianza menor, es válido, correcto. En caso que haga retención, solamente puedo retenerla hasta el tope máximo que me indica mi monto contractual actualizado. Si es 1 millón, si son 2 millones, por ejemplo, y reduzco, por así decirlo, 200.000, 1.800.000, si están afecto a retención, ok, yo te voy a retener hasta el máximo del 10% de ese 1.800.000. ¿No? ¿No? Para que vamos a entender. Cuando son adicionales, yo tengo que presentar una carta de fianza, ¿no? Para que pueda, del 10% para que pueda resguardarme el 10% del monto original. Si ya no son los 2 millones, si no son 2.100.000, entonces yo tengo que resguardar el 10% de ese monto. Correcto. En el caso de las reducciones, ¿yo cómo hago una reducción? Si vamos con el ejemplo de vigilancia, 2 millones, 26 agentes. Pero en este caso, en vez de aumentarse un lugar, ¿sabes qué? Por la necesidad voy a cerrar un centro de vigilancia. Ok, yo no requiero 26, sino requiero 24 agentes. Esos 2 agentes que se están retirando son afectos a una reducción de contrato. Correcto. Ya mi contrato no va a ser por 2 millones y va a ser por menos. El valor que se cotice por ese agente. Correcto. Entonces yo hago una solicitud de reducción y puedo reducir hasta máximo el 25%. Supongamos que esos agentes ya no son 100.000, sino son 300.000. No podría ser una reducción. Yo podría reducir máximo, si hablamos de un contrato de 2 millones, máximo podría reducir 250. Mi tope siempre es el 25% del monto total vigente. ¿Correcto? Ese es mi monto máximo. Otras prestaciones y modificaciones. Por ejemplo, otras prestaciones y modificaciones, supongamos de que la empresa me notifica el cambio de su domicilio procesal. En el contrato yo establezco que mi dirección es Avenida 11 de Octubre, 333, San Martín de Porres. Bueno, entonces, yo ya no, por si acaso, yo no voy a estar en 12 de octubre, sino ahora mi domicilio fiscal va a ser calle Antequera, no 653, San Isidro. Ese va a ser el nuevo domicilio. Ok, como hay una modificación, hay un cambio en alguna información del contrato, yo podría hacer mi adenda de modificaciones a hechos sobre interpretación de oferta. Es decir, que de repente por un tema tributario, un tema fiscal, he tenido que modificar mi domicilio fiscal. No, no hay problema, hago una adenda precisando que el nuevo domicilio va a ser en este lugar. Esa sería una adenda de modificaciones por hechos sobre interpretación de ofertas no imputables a ninguna de las partes. ¿Correcto? Otras que ofrezcan bienes o servicios con mejores características técnicas. Eso es para la adquisición de un bien o un servicio. Es decir, yo, por ejemplo, yo vendo celulares, por ejemplo, el Estado. Y tú me pides el requisito. Tú me pides el requisito que sea un celular, de repente, un Android, o que tenga 128 GB de almacenamiento, 6 GB de RAM y todo eso. Yo te ofrezco un Android, ¿no? Celular de la marca Motorola. Celular Android, ¿no? No voy a especificar, no voy a direccionar más. Yo no te ofrezco Android, te ofrezco de repente iPhone, por el mismo precio. Entonces, el iPhone, entre el Android, de repente mejora las características de ciertos componentes, ¿correcto? Y ya, listo, ¿no? Te ofrezco un bien mejor al que tú me has solicitado, ¿no? Es igual de repente un caso de una impresora. Yo tengo una impresora láser que te imprime 200 páginas, ¿no? Por minuto, supongamos, 200 páginas por minuto. Pero te ofrezco de repente una impresora láser que imprime 400 páginas por minuto, mucho más veloz, por el mismo precio. Ok, como es una mejora a las características técnicas, ¿no? Yo podría hacer una modificación convencional a mi contrato, ¿correcto? Podría hacer la modificación y tendría que hacer la adenda respectiva. Lo mismo es en la ampliación de plazo. En las ampliaciones de plazo, ¿correcto? En las ampliaciones de plazo es, se supone que yo tengo un plazo de ejecución. Ese es el caso más o menos en los bienes, ¿correcto?
En los servicios de repente cuando tenemos un servicio de mantenimiento. Supongamos, en el ejemplo de un caso de un bien, yo tengo que entregarte, eh, por decir, unas jaulas metálicas. Ok, tengo 30 días para entregarte mis jaulas metálicas. Correcto. Pero durante la ejecución del contrato, resulta que uno de los componentes para yo poder fabricar esa jaula, ¿no? El país se encuentra impedido de hacer esa importación, esa exportación. Se encuentra impedido. Entonces, debido a un hecho sobreviviente posterior a la suscripción del contrato, ¿no? Yo como contratista digo, ¿sabes qué? Entidad yo no lo voy a poder hacer en 30 días, lo voy a poder hacer en 50 días. Por eso te solicito una presión de plazo de 20 días adicionales a mi culminación de plazo. Entonces, es requisito de que el área usuaria tenga una opinión respecto a si acepta o no acepta esa ampliación de plazo. Una vez que acepte esa ampliación de plazo, yo tengo que comunicarle al contratista, ¿no? Tengo un plazo máximo de 7 días desde que me procedió su solicitud para yo poder comunicarle la aceptación o rechazo de esa ampliación de plazo, ¿correcto? Lo mismo para obras. Lo que vemos obras, también hay muchos casos en los cuales de repente por causas naturales, ya sea de repente el suelo no está muy bien, ya sea de repente se ha roto una tubería, no tengo unos permisos y solicito una ampliación de plazo. ¿Sí? Se entiende de que yo tengo que responder al contratista hasta un plazo máximo de 10 días, 10 días, ¿no? Desde que presentó su solicitud, ¿sí? Para yo poder responder si se aprueba o no se aprueba esa ampliación de plazo. Correcto. En caso que no se responda, se entiende que se da por aceptada esa ampliación de plazo. Ojo, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque ha habido casos en el que, como yo como contratista, yo como entidad no respondo a esa ampliación de plazo, yo como contratista ya di por aceptada una ampliación de plazo y por ende genera unos mayores gastos generales. Y tú como entidad me tienes que pagar esos mayores gastos generales. ¿Qué pasa si yo no comuniqué? Yo no hice esa comunicación formal que me hice. Yo tengo que ya sea por una carta. Tengo que comunicar la carta por una carta. ¿Qué pasa si yo no hice esa comunicación formal? Si yo no hice esa comunicación formal, ¿no? Se entiende que la ampliación ha sido aprobada y por ende me tienes que pagar los mayores gastos. Ahora, si yo me voy en etapa arbitral, como experiencia, yo me fui a un procedimiento arbitral justamente por una ampliación de plazo en una obra. Y gané porque la entidad no me había respondido la negación de esa ampliación de plazo cumpliendo las formalidades. Correcto. Las formalidades están establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, lo que son ampliaciones de plazo. Correcto. Si no más no recuerdo, es el 197 del reglamento. Ahí me establece cuáles son las formalidades. Entonces, una vez cumplidas esas formalidades, yo acepto o rechazo, no tengo ningún problema. Pero si no cumplo con las formalidades para aceptación o rechazo de la ampliación de plazo, déjeme decirle que tengan mucho cuidado porque pueden hacer efectos de reconocer los mayores gastos generales. Aún así, ustedes no crean conveniente, ¿no? La aprobación de ese adicional, ¿no? Resolución de contrato. Ese es un tema muy, muy importante en lo que es resolución de contrato, ¿no? La resolución de contrato se puede dar por caso fortuito, fuerza mayor, ello sobreviene al propósito del contrato, incumplimiento de las partes. Puede ser total o puede ser parcial. Un ejemplo de caso fortuito, nuevamente nos vamos al tema de la pandemia del COVID-19. En la pandemia del COVID-19 hubo muchas contrataciones, ¿no? Que se resolvieron justamente por este tema de caso fortuito o fuerza mayor. Como era un evento impredecible que nadie podía prever, ¿no? Nadie podía prever que se iba a realizar. Las empresas que vendían ciertos insumos ya no podían porque se cerraron todas las líneas fronterizas. Que no había exportación, no había importación de los productos. Se cerraron todas los límites fronterizos. Entonces, ¿se estancó el comercio? Sí, se estancó el comercio.
¿correcto? Y por ende, las empresas no podían cumplir con, no podían cumplir con su prestación. Entonces comenzaron a mandar cartas notariales indicando de que se iba a resolver el contrato. Solamente en el caso de una casual de caso fortuito fuerza mayor, yo puedo mandar una carta notarial indicando de que voy a resolver el contrato, sin antes mandar un procedimiento. Pero eso no se da en los casos de incumplimiento y hechos obedientes para resolver el contrato. En caso de incumplimiento, cuando yo tengo, yo como contratista, ¿no? Mis deberes son cumplir con la ejecución del contrato. Y yo como entidad, mi deber es pagarte a ti, contratista, sobre el servicio que te has prestado. Pero ¿qué pasa si el contratista no cumple con sus obligaciones contractuales? Es un incumplimiento por parte del contratista, los cuales que yo tengo que notificar, hacer un apercibimiento del contrato. Hacer un apercibimiento indicándole, ¿sabes qué, contratista? ¿No? Tú no estás cumpliendo con sus obligaciones contractuales detallándole, ¿no? En este sentido, ¿no? Por lo cual te doy hasta un máximo de 5 días. 5 días hábiles. En caso de horas son 15 días, ¿correcto? En caso de bienes y servicios son 5 días hábiles. Te doy el plazo máximo, ¿no? Si yo lo creo conveniente, te doy el plazo máximo, porque puede ser hasta 5 días en caso de bienes y servicios y hasta 15 en caso de... Puedo darle menos, puedo darle menos, correcto. Te doy hasta ese plazo para que tú me puedas cumplir, puedas subsanar y puedas cumplir con tus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. ¿Correcto? Entonces, una vez que tengo que el contratista no cumple con sus obligaciones, yo puedo mandar una segunda carta notarial resolviendo el contrato. La notificación de la carta notarial implica la resolución del contrato, propiamente. Correcto. Eso es en caso de incumplimiento por parte del contratista. En el caso de la entidad también es igual. Si yo como entidad no le pago al contratista, ellos me pueden requerir con una carta notarial, ¿no? Que yo efectúe el pago, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si yo como entidad, pese a ello, no cumplo con realizar el pago correspondiente, me puede resolver el contrato, ¿no? O sea, la entidad también nos puede resolver el contrato. ¿Correcto? ¿Y cómo es una resolución parcial o una resolución total? Hechos sobrevivientes a presión del contrato puede ser de repente de que eh, la empresa tuvo un déficit financiero y que no se pudo prever. Yo no puedo continuar con la ejecución del contrato, puedo justificarlo y puedo resolver el contrato, ¿no? Como también la acumulación de penalidades, déjeme decir, ¿no? Cuando se dice que cuando las empresas o el contratista en este caso, ¿no? Llega a un máximo del 10% del monto en penalidades, automáticamente se le manda una carta notarial indicándole que se resuelve el contrato. Entonces, ¿cuándo el contrato puede ser total o parcial? Total es cuando, supongamos que yo tengo un contrato de bienes, que son 12 ejecuciones al año. Entonces, yo no he ejecutado ninguna prestación. Al momento que te subo el contrato, es una resolución total. Pero supongamos de que yo ya ejecuté parte de eso. De las 12 yo he atendido 3, ¿no? He atendido 3 prestaciones. En ese caso, ya la resolución no sería total, sino sería parcial. Porque yo solamente resuelvo la parte del contrato que no ha sido ejecutada. Que no ha sido ejecutada. Solamente resuelvo esa parte. ¿Correcto? Entonces, total es cuando no cumplo con cuando no cumplo ninguna prestación. Parcial cuando he cumplido al menos una prestación. Solamente resuelvo la parte que no ha sido ejecutada. ¿Correcto? Cualquier controversia que se suscite que puede ser sometida a una conciliación o un arbitraje, ¿no? Para la conformidad yo tengo, en caso de recesión de bienes y servicios, 7 días. Para caso de consultorías tengo 15 días. Para formar las observaciones le puedo dar entre 2 a 8 días
¿no? O 5 a 15 días, dependiendo de la complejidad. En caso de que yo no tenga ninguna observación, yo tengo que dar la conformidad de servicio. Y dentro de los 10 días de otorgada la conformidad, tengo que efectuar el pago correspondiente porque, de no hacerlo, estaría incumpliendo, ¿no?, con los plazos establecidos en el artículo 171 de REN. Pues, es el caso de la conformidad. Las controversias, como así decirlo, ¿no?, acá estamos viendo, ¿no? Luego de 10 días de la conformidad, tengo que efectuar el pago correspondiente. Correcto. Culmina el contrato, una vez que hago pago, culmina el contrato y cierro el expediente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, en el caso de la resolución de parcial, de la resolución de contrato, ¿puede ser sometida a arbitraje con conciliación? Sí puede ser sometida. En el caso de obras son la Junta de Resolución de Disputas, ¿correcto? Entonces, ¿yo podría someter una conciliación de arbitraje? Sí, podría someter. Pero la mecánica es así. Yo puedo solicitar conciliación y luego arbitraje, es correcto. Pero lo que yo no puedo es solicitar un arbitraje y luego conciliación. Eso no es correcto, ¿no? La norma me indica que yo puedo solicitar una conciliación previo al arbitraje. Sí, sí puedo. Eso es lo que me indica la norma. ¿Ok? Puedo someter una conciliación o arbitraje, cualquiera de los dos. O directamente me puedo pasar a la etapa de arbitraje, dependiendo de la controversia. ¿Correcto? Dependiendo también de lo que me convenga a mí misma, como, ya sea como contratista o como entidad. ¿Correcto? Podrían someterlo a ese caso. Eso en el caso de la solución de controversia. En caso de una contratación complementaria, estamos en la etapa de ejecución contractual. La contratación complementaria se da hasta un máximo del 30% del contrato original. Se da hasta 3 meses de luego de concluido el plazo. ¿Correcto? Si mi plazo acaba, por ejemplo, el 25 de mañana, hoy día, 24 de enero, acaba mi plazo. Acabó mi plazo contractual. Yo tengo hasta 3 meses para poder gestionar una contratación complementaria, ¿no? Es por única vez. La diferencia de una complementaria y una adicional es que en la adicional yo puedo sacar muchas adicionales, pero siempre no cuando supere el 25%. Ese es mi tope máximo. Pero en caso de una complementaria es distinto porque solamente se da una sola vez. Y es un máximo de 30%. Si supongamos que yo saque una complementaria por un 10%, después digo, hoy quiero 20% más, ya no puedo. Es por única vez. Y en tanto se culmine el procedimiento de selección, ¿no?, convocado. Se respetan las mismas condiciones del contrato original y se dan por los mismos bienes y servicios y con el mismo contratista. No caben para consultor. Pero hay una excepción a esto. Se dice que si la contratación complementaria, ¿no?, culmina con mi necesidad, es decir, durante todo ese año, yo ya no voy a requerir, ¿no?, convocar un procedimiento, yo podría convocar, ¿no?, el 164.2 de regla. En los casos en aquellos casos que la contratación complementaria, ¿no?, satisfaga la necesidad y ya no se requiera la ejecución de un procedimiento de selección, yo podría realizar mi contrato complementario. Es decir, que no tendría que convocar un procedimiento previo, ¿no?, para hacer mi contratación complementaria. Pero siempre y cuando esa complementaria satisfaga mi necesidad, es decir, durante todo ese año ya no voy a convocar. Pero si yo voy a requerir convocar, antes de sacar mi complementaria, tengo que hacer mi convocatoria de procedimiento correspondiente. Correcto, ha habido casos en los cuales, a ver, una pregunta. ¿Se podría realizar una conexión complementaria y luego generar una adicional? No, porque recuerda que el adicional, ¿no, Carlos? Recuerda que el adicional se hace cuando yo tengo todavía vigente mi plazo de ejecución. ¿Que puedo realizar una adicional y luego una complementaria? Sí puedo realizar eso. Correcto, pero no puedo realizar una complementaria y luego una adicional. No, eso no es correcto. ¿Sí?
Entonces, adicionales, recuerden que se da durante la vigencia del plazo de ejecución. Una vez cumplido mi plazo de ejecución, yo no puedo generar adicionales. Lo que viene es contratación complementaria. No, de nada, Carlos, no hay problema, ¿no? Entonces, ese sería el esquema de una contratación complementaria, ¿correcto? Que si se utiliza, sí, es recomendable, ¿no? Pero siempre tengan en cuenta que tiene un plazo máximo de 3 meses, y concluido mi plazo. Correcto, tiene un plazo máximo de 3 meses y les voy a dejar unas opiniones. Justamente en atención a la consulta que nos ha hecho el compañero Carlos, voy a dejarles algunas opiniones del OCE, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar y puedan diferenciar el esquema entre un adicional y un complementario. ¿Correcto? Porque hay muchas opiniones, pero tengo algunas que les va a ser de mucha utilidad. Todo eso lo voy a compartir como material de estudio para ustedes. ¿Correcto? Bien. Y bueno, este fue un preámbulo, un inicio sobre lo que es la ley de contrataciones y su reglamento, ¿correcto? Para este curso, ¿no? De asistente técnico en residencia y supervisión de obra. Espero que haya sido de su entendimiento, espero que hayan podido aprender un poco del marco general de la ley de contrataciones. No se preocupen, como lo que le vengo comentando desde el inicio y aquellos que recién se están conectando, esta clase es grabada, ustedes van a poder tener acceso a esta clase, al igual como los materiales, como la diapositiva que he estado compartiendo y unos materiales adicionales para que ustedes puedan tener una mejor visualización de, de los casos, ¿correcto? ¿No? Y al igual, darles la bienvenida nuevamente para los que conectan al Centro de Capacitación y Desarrollo. Ese es el curso de asistente técnico en residencia y supervisión de obra, ¿no? Al igual, se le va, para comentarle que se va a aperturar el curso del módulo SEACE y Perú Compras, ¿no? Y espero contar con la participación de cada uno de ustedes si es que quieren también entender un poco más sobre lo que es la ley de contrataciones en otros ámbitos. Perú Compras es un tema muy, muy bueno y los invito también a que puedan participar. Nuevamente reitero mi agradecimiento a todos ustedes y su participación de cada uno. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. ¿De acuerdo? Gracias, gracias a todos por su participación. Muchas gracias.